La Torah es un estilo de vida, es una práctica de vida y vivimos en un mundo donde hay mucho ruido espiritual, mucho desorden espiritual. Y hoy quiero tocar este tema, esta segunda parte de lo que denominé principios universales del reino de la Torah, principios universales 2. Y hoy vamos a hablar principalmente del orden. Vamos a tratar de poner un poquito en orden este ruido que hay alrededor nuestro desde hace muchos siglos. Primero quiero que, si no viste la primera parte, Principios Universales 1, en donde hablamos un poquito sobre Emuná, sobre Torah y sobre bendición, cómo confluyen, cómo se relacionan e interactúan estos tres pilares que son importantes para poder entender cómo transitar nuestros días. Que lo hagas, te voy a dejar el link en la descripción y vas a poder entender un poquito mejor estos puntos que vamos a tratar en el día de hoy. Primero quiero que te quedes con esto. La Torah en sí, la Torah es, como todos sabemos, la instrucción, es el consejo de un padre a un hijo, ¿sí? Ese hijo es Israel, ¿sí? Esa instrucción es para los hijos de Israel, para su remanente. Y el deber de ese remanente, el deber de Israel siempre fue ser luz a las naciones, incluso a los extranjeros. Pero Israel es el portador de esta instrucción, el portador de esta luz. Y como dicen los profetas en los últimos días, los hijos de Israel florecerían y serían luz a las naciones. Y hoy por hoy, que estamos transitando en sus últimos días, el Eterno está levantando a aquellos llamados que bueno, Él en su infinita bondad ha colocado ese discernimiento y esa capacidad también de comunicar y poder entender un poco las profecías y estos principios universales de los cuales vamos a hablar hoy. Lo que nosotros debemos entender de que la voluntad del Eterno, la voluntad del Padre muchas veces no se manifiesta en nuestra vida, no solamente porque puede haber, como comúnmente conocemos, pecado, transgresión, iniquidad, transgresión a la ley, ¿sí? Transgresión a la Torah, a la instrucción del Padre. No simplemente se puede dar por eso, sino por aplicar mal o no entender el concepto espiritual de lo que significa tener una vida de practicar la justicia de Adonai, la justicia del Padre, de buscar su reino, su malhut y su justicia. Ocuparse de la justicia de Adonai es poner en práctica estos principios, su ley, su instrucción, sus mandamientos. Entonces el no entender cómo funcionan estos principios hace que muchas veces el canal por donde deben bajar las bendiciones que el Padre tiene para su pueblo, para los hijos de Israel, se vea bloqueado. Hay una interferencia, no solamente propia de una transgresión o de pecado, sino de no entender cómo o con qué espíritu, ¿sí? Con qué espíritu tenemos que aplicar el mandamiento. No se trata de conocer una misma, un mandamiento, sino de tener el espíritu correcto para poder aplicarlo, ¿sí? Poder entenderlo y llevarlo a nuestras vidas, bajarlo a tierra. Y muchas veces sucede eso. Así como dice la Escritura que hay una nube de testigos alrededor nuestro, o así como Yeshua, el Mesías, expuso en el madero públicamente a todas las huestes y todas las potestades, dio un testimonio delante de los cielos de su obra redentora. Existe alrededor nuestro una nube de testigos, ¿sí? Y el gobierno del Abba se manifiesta en este universo a través de principios, ¿sí? A través de leyes universales. Así como tenemos leyes físicas, existen leyes espirituales, ¿sí? Sin las cuales, si no se cumplen en nuestra vida, el Eterno no nos puede bendecir. El Eterno nunca va a ir en contra de sus principios, de sus leyes universales. Nosotros tenemos un Padre que quiere bendecirnos. Él quiere bendecirnos, pero muchas veces
por no entender, por estar en la ignorancia, por no tener el espíritu correcto para aplicar, ¿sí?, la justicia que Él demanda en nuestras vidas. Esas bendiciones, esas manifestaciones en nuestra vida se encuentran retenidas en los cielos, no bajan a tierra y por ende no podemos cosecharlas, no podemos disfrutarlas y no podemos traerlas a nuestra vida, ¿sí?, disfrutar de esas bendiciones. Así que hoy vamos a hablar un poquito de eso, por eso es importante que veas el primer video. Adonai gobierna por sobre todo lo creado. Todo está sujeto hoy en día, según nos cuenta el nuevo pacto, a nuestro Redentor, a Mashiach, a su Hijo, hasta que Él nuevamente retorne y le entregue el reino a su Abba, a su Padre. Pero, sin embargo, el mundo se sostiene por leyes espirituales, ¿sí?, por principios universales. Esto no se trata de superstición, ¿sí?, sino que se trata de, como bien denominamos el tema, principios universales que existen y que se sustentan en leyes espirituales, y esas leyes son los misbot, los mandamientos que conocemos en la Torah, ¿sí?, y son el mecanismo que estableció Adonai para su pueblo, para Israel y para todo aquel que quiera ser parte de este pueblo y seguir al Dios de Jacob, para que la bendición pueda fluir plenamente, pueda bajar, ¿sí?, a la vida de sus hijos de manera plena, ¿sí? Es decir, que para que una bendición pueda manifestarse de manera plena y pueda materializarse, ¿sí?, de manera efectiva en la vida de aquellos que profesan la emuná, la fe de Abraham, deben entender este concepto, ¿sí? Y lo más importante, como bien dijimos, es no entender el mandamiento, sino aplicarlo correctamente con el espíritu mismo, ¿sí?, con el espíritu mismo del mandamiento, de la profecía, que es el espíritu mismo del Eterno y de nuestro Mesías. Así que vamos a desarrollar brevemente estos pilares, ¿sí?, que seguramente nos van a servir de guía para empezar a tener un rumbo más claro y poner en práctica el consejo de nuestro Abba. En primer lugar, amar a Adonai, ¿sí?, y amar al prójimo, ¿sí? Este principio va mucho más allá de expresarlo con nuestra boca, ¿sí? Amar a Adonai y a nuestro prójimo, a nuestro hermano, es básicamente obediencia. Y la obediencia no se traduce en este caso con cumplir el mandamiento, sino con reconocer que el consejo que un padre le da a un hijo es para bien. El que guarda mis mandamientos, el que guarda mis enseñanzas, mis estatutos, mis preceptos, mis misbot, ese me ama. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Entonces, amar a Adonai va mucho más allá de una mera expresión. Se refleja en nuestra vida por medio de la obediencia. Entiendo que el consejo del Padre es el camino, es el mejor camino, aunque me pueda no gustarme. Y entiendo que Él es autoridad sobre mi vida. Confío plenamente. ¿Qué hijo que dice que ama a su papá, a su padre y no le obedece, realmente lo ama? Amar a Adonai básicamente es eso, es obediencia. Se traduce en obediencia, en fidelidad, serle fiel, así como Él es fiel. Y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí tenemos que profundizar un poco, porque este pedido de parte del Eterno, que abre el canal de bendición, cuando lo aplicamos correctamente, va mucho más allá de una vacía explicación como no hagas al otro lo que a ti no te gusta que te hagan.
Esa explicación es bastante vacía de contenido, de argumento, espiritual, ¿sí? Porque en primer lugar tenemos que entender qué es nuestro prójimo, ¿sí? La Torá define a nuestro prójimo como alguien del pueblo, ¿sí? Como alguien que sigue al Dios de Israel, o que intenta, al menos, hacer la voluntad, porque nadie, ninguno de nosotros es perfecto, ¿sí? Pero intenta seguir los preceptos del Padre, intenta agradar al Eterno, uno ve que se esfuerza, y es alguien que entiende, ¿sí?, quién es el Dios de Israel, y ha asumido un compromiso de servirle y de guardar su pacto, ¿sí? La palabra hebrea en la Torá, en el libro de Vayikra Levítico, para prójimo es amid o rayá, un sinónimo, que significa compañero, vecino, ¿sí? Un camarada, alguien afín, alguien cercano, ¿sí? Él es nuestro prójimo. Claro que nuestro extranjero también lo es, aquel que no conoce al Dios de Israel, y claro que no tenemos que hacerle al resto lo que no nos gusta que nos hagan. Pero el concepto es más profundo, porque amar al prójimo tiene otro tipo de enfoque. Tiene que ver con que si un hermano o una hermana está quizás errando al blanco, ¿sí? Errando al blanco, nosotros tenemos que estar allí no solamente para sostenerlo, sino también para advertirle que quizás está dando pasos equivocados. Advertirle mediante quizás un consejo, ¿sí? Pero claro, naturalmente no todos tienen esa capacidad muchas veces de aconsejar, o no todos tienen trabajado el carácter o la templanza o la mansedumbre, porque la Escritura nos dice que con mansedumbre corregirás al hermano, al prójimo. Pero eso es un don del Ruach, del Espíritu, que el creyente va desarrollando. No todos están capacitados para restaurar un hermano. Amar al prójimo tiene que ver con eso, con corregir, ¿sí?, al hermano, a la hermana, si vemos que está dando un paso fallido, o si vemos que sus pasos no van a terminar muy bien. Naturalmente que, como dice Shaul Pablo, nosotros no estamos para agradar al resto, no estamos para agradar al hombre, sino que estamos para cuidar del pueblo. Para eso fuimos puestos, para cuidar del hermano y del pueblo. Y naturalmente muchas veces pasa de que cuando alguien advierte una situación, por egos se terminan retirando o no les cae muy bien lo que uno dice. Pero nuestra misión es esa, como dice Pablo, no estamos para agradar al resto, estamos para cumplir con lo que el Eterno nos pide, advertir incluso al extranjero o al impío, dice la ley y el Tanaj, cuando sus pasos son fallidos, porque de lo contrario el Eterno nos va a demandar esa situación. Todo va a ser puesto sobre la mesa. Entonces, amar al prójimo, al hermano, tiene que ver con eso, con estar allí siempre atento para quizás aconsejarlo. Naturalmente las personas toman sus propias decisiones y nosotros no intervenimos, sino que el Eterno realmente nos está mirando y realmente está evaluando cuánto le amamos a Él, porque el resto de los hermanos y hermanas también son sus hijos. Y si yo veo que una situación no es conveniente para alguien, debo advertirlo. Y advertirlo a tiempo y fuera de tiempo demuestra cuánto yo le amo a Adonai. ¿Sí? Cuánto le amo a Adonai. Independientemente de cómo lo tome la otra parte. Amar al prójimo tiene que ver con eso. Y hay mucho en la Escritura en relación a este tema. Por ejemplo, fíjense lo que dice el libro de Vayikra 19, ¿sí?, de donde sale esta expresión. En el verso 17 primeramente. El verso 18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Adonai, pero nadie se detiene en el pasuk anterior. No aborrecerás a tu hermano o a tu hermana en tu lev, en tu corazón. Ingenuamente, miren lo que dice, reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él iniquidad. Eso es amar al prójimo, ¿sí? Reprenderlo, aconsejarlo en lo íntimo, en lo secreto. Eso es amar al prójimo, ¿sí? Corregirlo
de manera honesta, directa, sin malicia, para que no siga errando o para que no pasen realmente cosas mayores, cosas graves, sobre las cuales después el Eterno claro que interviene, pero el costo es altísimo y la disciplina es alta también. Y todos entendemos que la disciplina del Padre cuando Él interviene es dura, ¿sí? Trae corrección, pero es dura, ¿sí? Eso tiene que ver, y a eso nos referimos con amar al prójimo, corregirlo incluso en secreto, ¿sí? Ve tú primeramente, si no te escucha, ve con un testigo, si no te escucha, ve con 2 o 3 personas. Si tampoco nadie escucha, bueno, perfecto, apártate y deja que el tiempo arregle las cosas, que el Eterno traiga a reflexión a esa persona, ¿sí? Porque quizás también está tratando con su carácter, con su vida misma. Quizás tiene que reparar y restaurar algunas cuestiones. Pero amar a Adonai es amar al prójimo, y amar al prójimo es cumplir con este principio universal que despeja el canal para que las bendiciones lleguen a tiempo. Así que es importante que podamos practicar este principio entendiendo que no nos tienen por qué hacer caso, simplemente cumplimos con este principio porque amamos a Adonai, ¿sí? Y entender de que amar a Adonai se refleja y se demuestra en esto, ¿sí? En una manera práctica de mostrarle al otro quizás lo que no está viendo, ¿ok? Algunos versos más tenemos, por ejemplo, en el libro de Matillahu, Mateo, capítulo 18, así que si tu hermano transgrede contra ti, ve, repréndele, estando tú y él solos, y si te oye, bueno, lo has ganado, y si no, bueno, tienes que ir con uno más, o hablar con uno más, o con 2 más, o con 3 más, quizás haya personas que puedan hacerle entender muchas veces, ¿sí? Porque muchas veces la carne también juega su partido en todo esto, ¿ok? El libro de Vayikra también, nuevamente, Levítico capítulo 19, dice, razona con tu prójimo, con tu hermano, razona con él, para que no seas tú cómplice de esa transgresión, de esa iniquidad, de esa falla, ¿sí? Es importante, ¿sí?, que entendamos que aplicar este principio es necesario para la edificación de todos, ¿ok? Y de quienes se escuchan. El propósito es ganar al hermano, no destruirlo, ¿sí? Porque a todos nos puede pasar. El que se crea justo, mire que no caiga, ¿sí? O 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero, insisto, no es nuestra misión convencerlo. Esa es misión del Ruach, del Padre. Nosotros tenemos que, si realmente amamos a Adonai, poner las cosas sobre la mesa, advertir sobre una situación. Si la situación persiste y no quieren escuchar, apartarse. Hemos cumplido, ¿ok? Porque muchas veces el continuar te contamina espiritualmente, te carga espiritualmente. Y uno no significa que está hablando mal del hermano o está abandonando al hermano. A veces es necesario dejar que el Eterno trabaje con esa persona, ¿sí? Es como un hijo. Si tú no dejas que tu hijo se golpee en la vida, nunca va a aprender. Si siempre vas a estar para levantarlo, nunca va a aprender, nunca va a ver realmente lo que está haciendo mal, ¿sí? Así que bueno, básicamente amar a Adonai y amar al prójimo tiene que ver con este principio, ¿sí? Continuamos con otro principio universal. Para mí es uno de los más importantes, debo confesar en lo personal, y aprovecho esta oportunidad realmente para decirlo sin ningún tipo de reparos. Este principio es uno de los que yo más he practicado, ¿sí? De los que más he practicado y practico desde que fui llamado a esta restauración. Y tiene que ver con la gratitud. Es importantísimo este principio que manejaban los antiguos, ¿sí? Y los talmidim, los discípulos también nos hablan de eso, ¿sí? Hace todo con acción de gracias, la gratitud, ¿sí?
realmente abre una puerta muy grande, ¿sí? De bendición espiritual, cambia la atmósfera espiritual, ¿sí? Realmente levantarse cada mañana y dar gracias por lo que tenemos, ¿sí? Por su fidelidad, ¿sí? Pablo decía que él sabía vivir en épocas de abundancia como también en épocas de carencia. De todo eso había aprendido y daba gracias por eso, ¿sí? Es importante entender de que la gratitud, ¿sí? Es un hábito permanente. Eso lo tenemos que grabar muy bien en nuestra mente. Es un hábito permanente, ¿sí? Cambia nuestro enfoque de la desconfianza. Eleva espiritualmente nuestro nivel de confianza y de seguridad, Lemuna. Doy gracias por lo que tengo. Doy gracias por lo que no tengo. Doy gracias por mi situación, aun cuando parece que todo está sumido en una inmensa tormenta, porque yo sé que es permitido por Adonai, porque Él está tratando con mi vida. Adonai disciplina al que ama, no al que no ama. Doy gracias por ello, ¿sí? Hay muchísimos versos en la Escritura sobre la gratitud, ¿sí? Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Bendice, alma mía, a Adonai, porque no olvide ninguno de sus beneficios. La gratitud también es memoria, es recordar lo que Adonai ya hizo y va a hacer. Dad gracias a Adonai porque Él es bueno, porque para siempre su fidelidad, más allá de las circunstancias. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Adonai, de Elohim para ustedes. La gratitud en medio del proceso que estamos viviendo es parte del propósito. Por nada estén afanosos, sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias, nuevamente, ¿sí? Reduce nuestra ansiedad. Perseverad en la tefilá, en la oración, velando en ella con acción de gracias, con una actitud de gratitud. La gratitud es un proceso continuo aún cuando no entendamos lo que estamos viviendo, ¿sí? La finalidad de lo que estamos viviendo. Da paso a nuevos comienzos, a nuevas etapas en nuestra vida, nos eleva espiritualmente. Tercer principio, muy importante, sobre todo para aquellos que se consideran redimidos, parte del pueblo. La piedad, en hebreo hasidut, un término, una palabra que se desprende del término gesed, bondad, benevolencia, y que expresa de alguna manera una actitud compasiva hacia otra persona, ¿sí? Demuestra una actitud empática hacia un tercero, hacia alguien del pueblo, incluso hacia alguien extranjero, un principio del cual vamos a hablar posterior a este. El Eterno bendice las actitudes piadosas de sus escogidos. De hecho, los discípulos nos exhortan a eso: ejercítense en la piedad. Dicen las Escrituras: el que se apiada del pobre presta a Adonai, y él le dará su recompensa. Den con generosidad y sin mala gana, porque por esto Adonai bendice. Miren qué interesante. Nunca faltarán pobres en la tierra, por eso te ordeno que abras tu mano a tu hermano que tiene necesidad. O, por ejemplo, también nos hablan las Escrituras de que nunca te niegues a ayudar a otro cuando en tu mano tuvieras poder para hacerlo.
Incluso también el profeta Isaías nos dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa al pobre sin techo? El Mesías nos enseñaba también acerca de la piedad. Tuve hambre y me diste de comer. Y el rey respondió: les aseguro que todo lo que le hicieron a uno de mis hermanos, a mí me lo hicieron. ¿Sí? La piedad, Hasidut, Gesed. O el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene. Conceptos básicos de aquel que realmente proclama una vida transformada. Si tu hermano tiene necesidad y no le dais lo necesario, ¿de qué sirve? ¿Sí? De eso se trata la emuná. La emuná sin obras está muerta. ¿Sí? Si alguno ve a su hermano pasar necesidad y no tiene compasión, no es piadoso, ¿cómo puede morar el amor de Elohim en él? ¿Sí? Todas las escrituras manejan este principio, ¿sí?, de la piedad. Ejercitarse en la piedad, ser empático con el otro, ponerse en lugar del otro. ¿Sí? Adonai abre el canal de bendición. El que presta a Adonai recompensará. ¿Sí? El que presta al pobre, presta a Adonai también. Y Adonai bendice. ¿Sí? Esto nos abre un canal, nos despeja todo bloqueo e interferencia. Otro verso en los Salmos: sabed que Adonai ha escogido al piadoso para sí. Adonai lo oirá cuando él clamare. Importante, ¿no? Redime, salva, oh Adonai, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Hay una estrecha relación entre la piedad y la fidelidad al Eterno. ¿Sí? Él guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus piadosos. Muchas veces esta palabra también se traduce como alguien temeroso de Adonai. ¿Sí? La piedad refleja a alguien que es temeroso, alguien que es sádico, que es justo, que practica la justicia y ha decidido vivir conforme a este principio. Otro principio que nos abre puertas, nos abre canal para ser bendecidos y despeja todo bloqueo. La práctica de la hospitalidad. También importante, ¿no? Abraham practicó la hospitalidad. Y también encontramos consejos en el Brit Hadashah que nos animan a ser hospitalarios, porque muchas veces muchos, sin saberlo, hospedaron a malajim, a mensajeros, ángeles de Adonai, hombres enviados, sin saberlo, ¿sí? Es importante practicar la hospitalidad. Y Abraham practicaba la hospitalidad, ¿sí? Vemos un ejemplo cuando él recibió a 3 visitantes y salió a su encuentro y fue piadoso y les dijo: traigan un poco de agua y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, descansen, ¿sí? Abraham practicó ese principio, ¿sí? Es una expresión de justicia también, de sensibilidad espiritual. También la Torá nos habla acerca de que debemos tratar de manera hospitalaria no solamente a los hijos del pueblo, a los que son naturales, sino también a los extranjeros, porque fuimos extranjeros también nosotros, ¿sí? Y también fueron hospitalarios con nosotros. Entonces, ser hospitalarios con aquellos que no son parte del pueblo abre un canal de bendición aún hacia el futuro, ¿sí? Cuando, si así lo dispone el Eterno, podamos estar en dificultades, ¿sí? El libro de Job también nos habla acerca de ello. A ningún forastero dejé pasar la noche en la calle, mis puertas abrí al caminante. En
el segundo libro de Reyes, capítulo 4, vemos un ejemplo en donde una tsunamita prepara un cuarto para el profeta Eliseo. Exclama el libro: hagámosle un pequeño aposento y pongamos cama, mesa, silla y lámpara para él. Cuando practicamos la hospitalidad de manera generosa, Adonai honra a su hijo y trae bendición a su vida, ¿sí? Derrama bendición a su tiempo. Es un acto espiritual, siempre sostener, proveer para aquellos que están en situación vulnerable. Eso es la hospitalidad, ¿sí? Refleja el carácter de Adonai. También Romanos nos habla de eso. Compartan con los apartados, con los kadoshim en sus necesidades, practiquen la hospitalidad. Hebreos capítulo 13, no olviden la hospitalidad, porque por ella muchos sin saberlo hospedaron a Malahim. Este concepto refuerza el modelo a seguir de Abraham. Los hijos de Abraham son hospitalarios, ¿sí? La hospitalidad no es solamente recibir a alguien, sino es abrir un espacio, ser buen anfitrión, dar honra, proveer, cuidar y sanar. Es vista como un acto de benevolencia que se conecta con la presencia divina, ¿sí? ¿Recuerdan ese ejemplo del buen samaritano? Bueno, él se apiadó, ¿sí? De un hijo de Israel. Pagó su tratamiento y se lo encomendó a alguien que lo cuidara, que le diera hospitalidad, ¿sí? Es un principio universal también que debemos empezar a practicar. Vamos con otro principio, también muy importante, la mayordomía, ¿sí? La mayordomía tiene que ver básicamente con la administración, ser un buen administrador. A absolutamente todos nosotros se nos va a pedir cuentas de cómo administramos absolutamente todo lo que Adonai puso en nuestra vida. Nuestra vida es muy corta, yo no sé cuánto piensas vivir tú, 40, 30, 20 años más, con suerte. Ya vivimos la mitad de nuestra vida. ¿Cómo vamos a vivir para adelante? Fuimos ese hijo rebelde, Efraín, ese hijo pródigo que malgastó y no fue buen mayordomo, buen administrador. Malgastó todos sus bienes, pidió un adelanto de herencia. Entonces, a partir de ahora debemos empezar a practicar este principio universal de reino, la mayordomía, ser un buen administrador. Esto despeja el canal, despeja todo bloqueo, toda interferencia, ¿sí? Entre la criatura y su hacedor. Hay una frecuencia limpia, hay una sintonía espiritual para cosechar abundantes bendiciones, ¿sí? Absolutamente todos los talentos y los dones que el Eterno ha puesto en tu vida, Él te va a pedir cuenta, ¿sí? Y debemos administrarlos de la mejor manera posible, ¿sí? A cada uno, dice el libro de Matillahu, se le dio conforme a su capacidad, ¿sí? O conforme a su medida de confianza, de muná. Conforme a tu medida de confianza te va a ser dado más, ¿sí? No debemos ser un siervo insensato, al cual el Mesías le encomendó, ¿sí? Un denario para que lo llevara al banco, y en lugar de hacerlo para que diera intereses, lo escondió, ¿sí? Entonces, cuando realmente vino, ¿sí?, el amo a pedirle cuentas, ese siervo insensato no le retribuyó con creces aquel recurso que le había sido confiado, es decir, no fue un buen administrador. Por eso la mayordomía está íntimamente ligado a no solamente ser un buen administrador de los talentos, los recursos del tiempo, se nos va a demandar realmente qué hicimos con nuestro tiempo, sino también de que debemos tener una actitud, ¿sí?, de expansión, ¿sí?
Hay un verso muy conocido de los profetas que dice lo siguiente: ensancha tus tiendas, oh Israel, ensancha el sitio de tu tienda y alargas tus cuerdas, porque te extenderás a mano derecha y a mano izquierda, ¿sí? Muy conocido. Israel debe tener una actitud de expansión, ¿sí? Ser un buen administrador de los recursos, ¿sí? Eso es muy importante, que practiquemos ese principio espiritual. Fuimos llamados a ser más, a ser cabeza y no cola, pero para eso debemos entender, practicar y cumplir con una buena mayordomía de todo aquello que Adonai ha depositado en nuestra vida. Aún los hijos mismos, ¿sí? Aún los hijos mismos. Otro principio universal muy importante: servir a Elohim, servir a Adonai, el Creador, con gozo, con alegría. Muy importante. El Eterno no busca un servicio forzado, ¿sí? Que represente una carga. No le agrada eso al Eterno. La Torah dice: por cuanto no serviste a Adonai, tu Elohim, con alegría y con gozo de corazón, a pesar de la abundancia de todas las cosas. Esto realmente demuestra una actitud muy elevada de madurez espiritual, ¿sí? Los talmidinos hablan de eso. Gócense, decía Shaul Pablo, cuando se encuentren en amargas tribulaciones, en amargas dificultades, ¿sí? Tengan por gozo este tipo de situación, ¿sí? Servir con alegría a Adonai, porque es parte, ¿sí? Aún en tiempos difíciles. Servir a Elohim con alegría no es una emoción, sino algo firme, ¿sí? Algo seguro, sabiendo de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿sí? Ya el mero hecho de saber de que hemos tenido una segunda oportunidad es causa fundamental para hacerlo con sumo gozo y alegría, ¿sí? Seguimos adelante con otro principio: el miedo. La Escritura habla mucho de este concepto, de este principio. No hay por qué tener miedo, ¿sí? Adonai todo el tiempo aconseja a su pueblo: esfuérzate y sé valiente, avanza, no tengas temor de ellos. En el perfecto amor no hay temor, no hay por qué temer. El miedo, el temor a lo desconocido, a gigantes, a enemigos de Israel, paraliza la bendición, bloquea la bendición. Hay ruido, hay interferencia. Debemos desterrar el miedo a lo que va a pasar. ¿Qué voy a hacer? Tenemos un Dios grande, va delante de los hijos de Israel. Pero si yo tengo temor, yo tengo miedo, el canal está bloqueado. No permito el acceso a que Adonai pelee la batalla por mí. El miedo paraliza y provoca una interferencia, un bloqueo del canal, ¿sí? Por el cual opera la bendición. Sé fuerte y valiente, no temas, porque el miedo, el temor, ocupa espacio que la bendición necesita para superar el obstáculo, ¿sí? La Lashon Hara, el hablar mal de tu hermano o de un extranjero, de quien sea. Hablar mal es uno de los principales obstáculos que bloquea el canal por donde fluye la bendición. La crítica, la murmuración sobre otros, sobre la vida de otros, la crítica constante, el chisme, si bien es un tipo de idolatría,
no trae a la vida del creyente bendición. O sea, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga, ¿sí? En definitiva, caer en este tipo de situaciones no hace más que reflejar que la actitud del creyente o de aquel que se dice escogido va en contra de lo que Adonai quiere para su pueblo, ¿sí? No hay bendición cuando hay murmuración, ¿sí? El Eterno no puede ir en contra de su propia ley espiritual, ¿sí? Eso es importante. Acarrea mal, ¿sí? Y en definitiva está íntimamente ligado a lo que comúnmente se conoce en el judaísmo como mal ojo, o el ojo malo, el ojo enfermo, ¿sí? Una persona que cae en este tipo de prácticas no hace más que demostrar de que su ojo es malo, su ojo está enfermo. Y si su ojo está enfermo, todo su cuerpo está enfermo y no irradia luz, ¿sí? No irradia luz. La unidad de Adonai y su santidad. Esto es muy pero muy importante y va más allá de expresar con nuestros labios el Shema Israel, ¿sí? Escucha, oh Israel, Adonai, vuestro Elohim es uno, uno es. Va mucho más allá de eso. Tiene que ver con reconocer que no existe otra autoridad por encima nuestro espiritual más que la figura misma del Creador, pero entendiendo de que debemos buscar, ¿sí?, la Kedushá, la santidad, porque Adonai es Kadosh, ¿sí? Adonai, el Eterno, es Kadosh, es santo. Y entender esto no está directamente relacionado con aislarse del mundo de las personas, sino de apartarse, ¿sí?, de todo aquello que nos contamina, ¿sí?, o que trae ruido a nuestra vida espiritual, ¿sí? Eso es importante que podamos entender. Él escogió a Israel para ser un pueblo kadosh, un pueblo apartado de las demás naciones. Y el Mesías también expresaba eso: si yo soy kadosh, soy santo, yo estoy apartado, apártense más, aún apártense más de las contaminaciones de este mundo, porque profesar la emuná de Abraham tiene que ver básicamente con eso, ¿sí? Proclamar la santidad de la figura del Eterno y comportarnos como un pueblo realmente escogido, apartado de las contaminaciones de este mundo, ¿sí? De esa manera vamos a poder reflejar delante del mundo espiritual un testimonio, delante de toda esta nube de testigos de la cual hablamos antes, un testimonio espiritual, y vamos a poder mantener un canal limpio para que también se manifiesten las bendiciones en nuestra vida, ¿sí? Reconocer una sola autoridad sobre nuestra vida, no hay otro Dios por encima del Elohim de Jacob, del Elohim del pueblo de Israel, y reconocer que Él es Kadosh y que su pueblo, el cual ha escogido, es un pueblo apartado para servirle a Él. Es decir, la separación entre lo puro y lo impuro. Discernir en nuestra vida espiritualmente qué cosas construyen y qué cosas nos derriban, ¿sí? Básicamente eso es apartarse, ser un pueblo kadosh, apartado para el Eterno. El perdón, otro principio universal que refleja el carácter del Eterno, pero aquí debemos hacer un pequeño paréntesis. Es uno de los principios más difíciles de aplicar, ¿sí?, por los hijos de Israel, por los creyentes. Perdonar básicamente es liberar, ¿sí?
liberar, ¿sí? No retenerle, no retener la transgresión o la iniquidad o el pecado de alguien, ¿sí? Hacia nosotros, ¿sí? Perdonar es un acto liberador, ¿sí? Para la persona que fue agraviada más que para la otra persona, ¿sí? Está mal entendido. A veces la gente no quiere perdonar porque guarda rencor en su corazón, porque no quiere darle una nueva oportunidad a aquel que lo dañó. Pero básicamente el perdón desde el punto de vista de la Torá es un principio que el Eterno exige a sus hijos porque lo libera, ¿sí? Lo libera de toda atadura, de toda carga espiritual. Entonces, cuando uno no suelta el perdón, a una ilegalidad, ese rencor en el corazón no es nada más y nada menos que legalidad en nuestra propia vida. Eso genera ataduras y eso genera carga emocional, ¿sí? Sobre la persona. Entonces el no imitar, ¿sí? Esta conducta del Eterno para con su pueblo que tiene que ver con el perdón, dar una segunda oportunidad, básicamente también bloquea este canal, ¿sí? Por el cual fluyen las bendiciones para los hijos, ¿sí? Para sus escogidos. Perdonar tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con decisiones a tomar. Si bien el Mesías nos enseñó de que si un hermano viniera a mí a pedirme perdón, yo debería hacerlo aún hasta 70 veces 7, ¿sí? Entendemos que es parte de un proceso el perdón, pero primero también tenemos que entender de que el perdón es dado para aquella persona que ha entendido que debe volver, debe llevar adelante un retorno, ¿sí? La teshuvá, como comúnmente conocemos, que es retornar, ¿sí? Al punto de inicio. Pero tiene que ver básicamente con estas cosas, con soltar esa carga, ¿sí? Que aún retenemos hacia un hermano, ¿sí? O hacia un hijo, alguien que ha entrado en pacto y que quizás está en un proceso. El Eterno no perdonará ni dará por inocente al culpable, dice la Escritura. De hecho, habrá muchos juicios que aún están pendientes y que recaerán sobre aquellos que niegan su nombre o sobre aquellos que no confían y niegan al Mesías de Israel. No perdonará a ningún tipo de ojo de ese calibre, el Eterno, ¿sí? El perdón básicamente es un principio que nos lleva a no retener, ¿sí? A no tener legalidad de las tinieblas en nuestra vida, en nuestro corazón, y que muchas veces nos hacen mal, ¿sí? Entonces soltar la carga, darle una nueva oportunidad a aquel que está buscando de Adonai y está buscando restaurarse, tiene que ver con eso, ¿sí? No traigas al altar, no traigas ningún tipo de ofrenda sin antes solucionar las cosas que tienes pendiente con tu hermano, ¿sí? Sin otorgar ese debido perdón y esa nueva oportunidad de que el otro también pueda ser restaurado. Es un principio que debemos empezar a entender y aplicar, ¿sí? Y que nos libera de toda legalidad y todo bloqueo e interferencia en el canal de bendición. Yo debo comprender, así como tantas veces escuchamos que Abraham es el padre de la fe, el padre de la emuná, que cuando el Mesías afirmaba de que pocos eran los hijos de Abraham o que había muchos que no eran hijos de Abraham porque las obras de Abraham no hacían, está hablando mucho más allá del cumplimiento de la ley, de la Torá, ¿sí? De los mandamientos. Está hablando de que los hijos de Abraham mismo manejaba el espíritu mismo o ciertos principios, ¿sí? Que se desprenden y que son la razón de ser, ¿sí? de seguir a Adonai. Y tiene que ver con seguir la justicia, ¿sí? Ese es el primer principio universal, ¿sí? Que mueve a todo creyente o a todo hijo de Israel. Pero ¿qué es seguir la justicia? Seguir la justicia básicamente es entender de que caminar con fe o caminar como un emuná es lanzarse hacia adelante sin ver, ¿sí? Sin ver aquello que se nos promete.
Básicamente, seguir la justicia de Adonai es obedecer, teniendo muy en claro de que el obedecer va a traer aparejado como consecuencia en nuestras vidas la cosecha de la bendición, ¿sí? Eso es seguir la justicia de Adonai, ¿sí? Un principio que tenía muy en claro el Mesías y Abraham. Entender de que la vida misma del ser humano tiene un propósito, y ese propósito es servir a Elohim, servir a Dios, servir a Adonai y hacer el bien, ¿sí? Eso se desprende básicamente de la Torah. Amar a Elohim, entrar en pacto, que significa caminar en sus caminos y servirlo con todo nuestro lev, con todo nuestro corazón. Es decir, la justicia perseguirás y a Adonai solamente servirás. La justicia como fundamento de nuestras vidas, ¿sí? Adonai exige de sus hijos honestidad, integridad, rectitud, ¿sí? Como decía Yeshua, sed perfectos porque yo soy perfecto, ¿sí? Es decir, apártense de las contaminaciones de este mundo porque lo pueden hacer, no es nada imposible. Básicamente, ese es el primer principio que debemos entender, que es la justicia de la cual nos hablan los Talmidim, los profetas, el Mesías. ¿Cuál era la justicia de los antiguos? Fundamentalmente de Abraham, de los hijos de Abraham. ¿Y qué significaba, ¿sí? Caminar con Adonai, caminar con Elohim. ¿Y por qué ellos fueron justificados por sus obras? Porque sus obras eran obras de justicia, pero básicamente estaban cimentadas en la emuná. La emuná es básicamente eso, ¿sí? Un reino se establece donde existe justicia, ¿sí? Un reino no puede estar dividido contra sí mismo porque cae, dice la Escritura. Entonces, todo reino, ¿sí?, tiene que estar cimentado sobre cimientos de justicia, ¿sí? Cimientos de equidad, integridad y fidelidad, en este caso la enmienda de la verdad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender de que estos principios son fundamentales para empezar a practicar la justicia, ¿sí?, no aplico un mandamiento porque sí, porque está en la letra, sino que entiendo el espíritu mismo del por qué se me está dando una instrucción, y que el entenderlo y traerlo a mi vida transforma, y yo puedo ser canal de bendición. Empiezo a entender realmente de que todo fue dado, en definitiva, para transformar la vida de la criatura y llevarle una mejor calidad de vida, ¿sí? El Mesías nos enseñaba de que Él nos había dado autoridad para hollar serpientes, ¿sí? Para hollar serpientes. Pero esa autoridad, ¿sí?, opera con poder espiritual, pero bajo la autoridad de un melech, de un rey, con espíritu humilde, ¿sí?, con espíritu manso. Aquel que quiera ser grande entre ustedes será su servidor, ¿sí? Entonces es importante entender que todos estos principios deben ser aplicados con un espíritu de humildad y mansedumbre, ¿sí?